Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión número 3 del curso Psicología de la Infancia. Sean bienvenidos. Esta tarde tenemos como objetivo el que aparece aquí en pantalla. Vamos a identificar las ideas esenciales de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, así como la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Al respecto de la primera parte de este objetivo, ustedes realizaron una actividad previa, que fue su participación en el foro, para escribir sus ideas que consideraron en su momento esenciales al respecto de esta teoría. Me refiero a la teoría de Piaget. Si nosotros comparamos estas ideas con las de Erik Erikson, que fue el psicólogo al que estudiamos la clase anterior, podríamos advertir, y de hecho ustedes lo escribieron en el foro, que el primero está centrado sobre todo en este desarrollo psicosocial. A diferencia de Piaget, a Erikson le interesaron desde siempre los aspectos emocionales, los aspectos sociales, y su teoría destaca las crisis por las que cada uno de nosotros los seres humanos tenemos que atravesar a lo largo de la vida. Él se enfoca no solamente a la infancia, se enfoca hasta la edad adulta en esas etapas que él identifica entre crisis y un reto a superar. Entonces, por eso confronta situaciones a lo largo de la vida y se interesa principalmente en aspectos de esa naturaleza. ¿Qué sucede con Jean Piaget? Bueno, Jean Piaget no atiende estos aspectos porque a él le interesó desde el inicio el desarrollo cognitivo. A él le interesó, averiguar desde siempre cómo es que los niños lograban construir el conocimiento y comprender el mundo que les rodeaba a través de sus experiencias. Algunas personas estudiosas de este campo no le dan realmente tanto crédito a esta teoría de Piaget por considerar que carece de sustento científico. ¿Por qué piensan esto? Pues porque los estudios los realizó precisamente con sus hijos a través de las observaciones que hacía de manera constante y ordenada de sus hijos desde que nacieron hasta sus primeros años de vida. Los resultados de esas observaciones los fue documentando y a partir de ello es que fue creando su teoría. Por ello es que dicen, no, pues no es posible que esto sea científico porque solamente estamos basándonos en lo que él observó en sus hijos. Pero ¿qué pasa con los niños que viven en otra parte del mundo, que tienen otras características, que provienen de otras familias? Los está dejando fuera. Por eso no podríamos considerarlo científico. Sin embargo, los defensores de esta teoría consideran que ha sido gracias a sus aportes, pues todo este cambio y esta revolución que se dio en la enseñanza por considerar que el niño pensaba de manera distinta a un adulto y que esto exigía entonces que los educadores pues tratáramos a los niños de una manera distinta y no como adultos, que era lo que habitualmente se hacía antes de Piaget. Piaget identificó, como ustedes lo escribieron en el foro, 4 etapas del desarrollo cognitivo. Solamente vamos a repasar algunas de las ideas esenciales ligadas con estas etapas, que están centradas principalmente en esta infancia que nos interesa a nosotros estudiar. Él ubica una primera etapa a la que le denomina sensorio-motora o sensorio-motriz, y que se ubica entre los 0 y los 2 años. Aunque a veces vamos a encontrar variantes según la bibliografía que consultemos, pero casi siempre se ubica en los primeros 2 años de vida. ¿Qué es lo que nos dice Piaget al respecto? Bueno, pues resulta que a esta etapa, o en esta etapa, perdón, los niños tienen características cualitativamente distintas en su forma de pensar. Por ejemplo, su primer mes de vida, lo que él posee solamente son estos actos
reflejos con los que ya nace, como es el hecho de succionar, asir, ¿sí? Son en realidad comportamientos de carácter reflejo que no se aprenden, ya nacemos con ellos, pero que es gracias a esos actos reflejos que los seres humanos vamos adquiriendo otro tipo de comportamientos más complejos. Él le llama reacciones circulares y las divide en primarias y secundarias. Como tenemos aquí en la pantalla, las reacciones circulares primarias, por ejemplo, tienen que ver con el movimiento de los dedos, con patear, con chupar sus pulgares. Estas ya no son acciones reflejas, porque lo que es reflejo es el acto de succionar, pero llevarte el dedo a la boca ya no es precisamente un acto reflejo, es como que un acto que se hace con una intención, ¿sí? Y esto lo empezamos a notar entre el primero y el cuarto mes de vida. Conforme van creciendo, esto es entre los 4 y los 10 meses, el niño, por ejemplo, ya puede sacudir su sonaja, puede darse cuenta que lo que él hace con su cuerpo, específicamente con sus manitas, con sus dedos, tiene una respuesta. Y cuando ésta atrae su atención, por supuesto que quiere verla otra vez, ¿no? Entonces la repite. Por eso circular, ¿no? Por eso son nuestras reacciones que nos dicen, ay, ¿cómo es posible, ¿no? que esté repitiendo una y otra vez la misma acción? Eso es lo que le lleva a aprender. Y conforme va creciendo, hablamos de los 12 a los 18 meses, por ejemplo, el niño ya puede colocar, por ejemplo, los cubos de un juego, los juguetes de un armario, los puede acomodar nuevamente, ¿no? Los puede colocar en los lugares que desee sin ayuda de otro. Estas también son respuestas o reacciones circulares, ¿verdad? Los niños lo van adquiriendo precisamente gracias a qué? A las sensaciones y a los movimientos. Cuando el niño arroja la sonaja y el adulto corre para recogerla y se la regresa, eso a él le atrae. ¿Y qué hace? Lo vuelve a hacer, ¿no? Y cada vez que el adulto recoja la sonaja y se la regrese, esto va a ser para él como que la respuesta deseada y entonces vuelve a hacer esta conducta. Y así es como va aprendiendo. Son las sensaciones, son los movimientos, hasta llegar a coordinar esquemas, esquemas secundarios les llama. Estos son como procesos mentales más complejos. Dice, el bebé no solamente va a sacudir el sonajero, sino que va a tratar incluso de alcanzar algún otro objeto que se interponga entre su camino e incluso un poquito más adelante pueden constituir representaciones mentales del objeto. ¿Esto qué significa? Si nosotros le escondemos en la sonaja a un niño entre, no sé, entre 1 y 2 años, al principio lo que hacen es buscar la sonaja justo donde la encontró la vez primera, ¿no? Es decir, si la escondemos debajo de una mesa y la encuentra, o hacemos que la encuentre, ¿verdad? Le mostramos dónde está. Si la volvemos a esconder, aunque incluso el niño vea que la escondemos en otro sitio, la va a buscar debajo de la mesa, que es el primer sitio en donde la encontró. Y así tantas veces sea necesario porque a esta edad, antes de los 2 años, no se tiene conciencia de la permanencia del objeto. Eh, Incluso también se puede demostrar cuando el niño llora desconsoladamente cuando pierde de vista a su mamá, por ejemplo. Porque si la pierde de vista, para el niño es motivo de angustia, dado que tiene la idea de que la mamá desapareció para siempre, así como la sonaja, ¿no? Y que cuando la vuelve a buscar ya no está porque no, nosotros la movemos. Bueno, lo mismo le pasa en otras ideas, pensando, por ejemplo, en que si no veo a la mamá, eso le genera angustia, por eso el niño llora tanto, porque no sabe que la mamá puede regresar.
¿sí? No es consciente de esto. Esa es una limitante del pensamiento que se supera solo en la siguiente etapa. Una etapa, de acuerdo con Piaget, recibe el nombre de etapa preoperacional. Y entonces, ¿qué sucede además de que el niño tiene ya esta idea de permanencia del objeto? Bueno, pues ya pueden participar en el juego simbólico, ¿sí? Y les gusta, por ejemplo, ser doctores, ser em, pintores, ser cualquier tipo de oficio que implique asumir un rol. Eso le gusta mucho. Pero además de que le gusta, eso le permite ir superando las limitantes de su pensamiento. Porque, por ejemplo, los niños entre 2 y 7 años tienen estas características. Aquí abajo vemos centración. Es una tendencia a concentrarse en un solo objeto de un objeto o situación. No pueden ver más que uno. Egocentrismo. El pensamiento y la comunicación de los niños son centrados en sí mismos. Si uno está con un niño de esta edad y de repente el niño está viendo una fotografía y tú estás de espaldas, no puedes verla, el niño no lo ve así. El niño te está diciendo, ya, aquí está en la fotografía esto y esto más. Aunque tú estés de espaldas, él siente que tú lo estás viendo, porque ve el mundo desde su punto de vista, ¿no? Incluso si él te dice, estoy eh, jugando a la comidita, que es una clásica, es un clásico juego entre las niñas, por ejemplo, y está preparando un postre con tierra y la niña dice, bueno, pues es que es un postre de chocolate. Así lo ve ella, pero lo ve en serio. Entonces, si se acerca a ti porque te va a convidar de su postre de chocolate y tú dices, pero ¿cómo crees eso es tierra? Esto es lo peor que podemos hacer. Porque además de que vamos a ofenderle y le vamos a hacer sentir triste, estamos limitando las posibilidades para que desarrolle su pensamiento. Si el niño dice es tierra, perdón, es chocolate, es chocolate. Y hay que interactuar con ellos en ese mismo plano simbólico para darles además seguridad. El niño tiene la posibilidad, por ejemplo, de interactuar con otros, ¿no? De jugar con otros niños, pero generalmente juega solito. Eh, Como que le cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando son también hijos únicos, están habituados a tener su espacio, sus juguetes, sus cosas, por eso de repente al transitar hacia el preescolar, al niño le cuesta mucho trabajo compartir e interactuar con otros. A veces lleva muchos regaños por esto, porque sufre, ¿no? Sufre cuando le quitan lo que para él es quitar un juguete, aunque ni sea suyo, pero ahí está y es suyo, porque recordemos que es egocéntrico. Entonces sufre cuando tiene que compartir. Y no es que sea egoísta, no es que sea grosero, no es que sea maleducado, es que sus limitantes del pensamiento no le dejan ver más allá de que ese juguete de inicio pues no es suyo porque está en la escuela y otra puede jugar otro compañero con él y ese juguete va a regresar a sus manos sin problema, ¿no? También hay artificialismo, esto es, creen que ciertos aspectos del entorno son fabricados por personas, ¿no? Por ejemplo, creen que las nubes las hicimos los seres humanos. Animismo, creencia de que los objetos inanimados, como los juguetes o los objetos, poseen sentimientos o poseen intenciones humanas. Si su muñeca tiene sueño, bueno, pues es que realmente tiene sueño o tiene hambre, le dan vida, ¿no? Incluso hacen como que hablaran y ellos tienen charlas con sus muñecos y sus muñecas y sus juguetes cuando están jugando, no importa que estén solitos, y lo hacen así, y ellos hablan para sí mismos y contesta con el mismo juguete. Esto es muy natural, pero además es es de gran beneficio para los niños. Si nosotros nos burlamos, les llamamos la atención y no orientamos ese juego simbólico como mamás, como papás, como educadores, les estamos haciendo un gran daño. Los niños además tienen un pensamiento que es irreversible, es decir, va en una sola dirección. No es en varias direcciones, ¿no? Esto significa, por ejemplo, que si uno le pregunta a un niño entre 2 y 7 años, ¿por qué está lloviendo? El niño te va a contestar, porque está cayendo lluvia.
O sea, va de lo fácil a lo fácil, ¿no? No es causa y efecto, sino es como efecto y efecto. Así es su pensamiento. Piaget le llama transductivo, de lo fácil a lo fácil, porque no puede explicar más allá, ¿no? No tiene un pensamiento inductivo de pensar en este es un aspecto y vamos hacia lo general, o deductivo, esto es lo general y vamos a lo particular. No, el niño está muy limitado en este sentido, ¿no? Entonces, estas características de estos pequeñitos, que son justamente pues sus primeros años también en la escuela, las educadoras los deben manejar muy bien para promover esos cambios en la forma de pensar de una manera apropiada. ¿Qué sucede con los niños después de los 7 años? Y ayer le llama a esta etapa operaciones concretas. ¿Qué significa? Bueno, pues ya hay un desarrollo de pensamiento organizado, hay un pensamiento racional. El niño utiliza el pensamiento lógico o las reglas para poder entender el mundo que le rodea. Ya tiene la capacidad, por ejemplo, para ordenar mentalmente elementos, aunque no los esté viendo, ¿sí? Puede ordenar una serie de elementos del más pequeño al más grande, por ejemplo. Clasificarlos incluso por colores, por tamaños, por el criterio que resulte necesario y lo puede hacer entre los 7 y los 11. También ya tiene habilidad para concebir dos relaciones al mismo tiempo, ¿no? El pensamiento en la etapa anterior es irreversible, no hay vuelta atrás. Pero aquí es reversible, o sea, puede ir sobre una acción y luego pensar en la de regreso. Por ejemplo, cuando jugamos ajedrez, bueno, pues el pensamiento es irreversible, ¿no? Aquí en la mente vamos haciendo la jugada, pero también en la mente nos regresamos sobre esa jugada si creemos que no va a funcionar y probamos otra. Bien, pues a partir de esta edad o de esta etapa es en la que ya podemos tener este tipo de pensamiento. Conservación. Un objeto permanece igual en cantidad aunque su apariencia cambie, porque en la etapa anterior, si la misma cantidad de agua, aunque el niño lo esté viendo, lo servimos en un vaso pequeñito y por lo tanto el vaso está al ras, y la misma cantidad lo colocamos en un vaso enorme y hasta aquí queda de agua, le preguntamos al niño, ¿en dónde hay más agua? Y nos va a decir, en este, ¿sí? Porque lo ve al ras, aunque haya visto que es la misma cantidad, ¿sí? Aunque lo hayamos pasado de otro contenedor con la misma cantidad, ¿sí? El niño no distingue en esto. Pero a esta edad ya se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, tal vez a un niño pequeño, a un niño menor de 7 años, le podamos decir, ¿qué prefieres, este billete o estas monedas? Y el billete puede ser de 100 pesos y hay muchas monedas de 10 centavos. Te va a escoger las monedas, porque va a sentir que esto es más cantidad. Pero ya a esta edad, pues ya no, ¿verdad? Probablemente ahora ya ni siquiera los más chiquitos. Pero recordemos que estos estudios fueron de los primeros que se hicieron con relación al desarrollo cognitivo. También el niño puede entonces resolver problemas de forma lógica, puede obtener conclusiones, puede estar viendo varias situaciones de algo, de un hecho, varios rasgos de un objeto al mismo tiempo y hacerlo bien, lo que no se hace antes de esta edad. Una operación concreta, entonces, es un proceso de pensamiento, pero necesita estar ligado a algo que se vea, que se toque, que se pruebe, ¿sí? Que sea realmente apreciado en toda su totalidad. ¿Qué sucede después? Bueno, después de los 11 años o 12, algunos lo consideran, esas operaciones mentales les llaman formales, o sea, ya no necesitamos de estar viendo las cosas, de estar tocándolas, sintiéndolas, comiéndolas, porque ya nos las podemos imaginar. O sea, ya hay abstracciones aquí adentro, ¿sí? Y entonces esto permite que los niños tengan un pensamiento más lógico, que puedan pensar en teoría, que puedan usar la lógica para resolver problemas.
Este razonamiento deductivo les permite, por ejemplo, entender, no sé, una fórmula para resolver una operación matemática y la aplican en el caso que se le solicite. Un niño más pequeño no, ¿verdad? Porque ese lenguaje simbólico de las fórmulas y los números y las cuestiones que son abstractas para un niño menor de esta edad es muy difícil. Tal vez si lo forzamos a todos, ¿eh? No nada más a los de la etapa anterior, sino hasta los más pequeñitos. Si los forzamos a aprender cosas para las que no estén preparados, nos dice Piaget, es probable que las aprendan, ¿eh? Que las aprendan porque además los niños son como esponjas. Pero ¿qué va a suceder? Lo estamos forzando, es algo que no es natural. Es preferible esperar a que tengan la edad suficiente para enseñarles lo que les corresponde. Y entonces será más efectivo, será más duradero. Y esto viene a colación porque de repente escuchamos que ya en un jardín de niños aprenden a leer, escribir, a sumar, a restar, pero además tienen computación, tienen idiomas, tienen cocina, tienen otros talleres, o sea, están llenos de actividades y más, es más, actividades que ni siquiera van de acuerdo con su edad, como es el hecho de la lectura y la escritura. No están preparados, dice Piaget, para esto, porque todavía no pueden, por las limitantes o características de su pensamiento, entender abstracciones. Si los obligas, claro que van a aprender, pero ¿qué va a suceder? Bueno, que ese aprendizaje va a estar indeble, va a estar débil, es preferible esperar y que los niños disfruten de ser niños, porque además no van a tener otra etapa en la vida con esas características. Y si nosotros empezamos a tratarles como adultos y a querer que aprendan las cosas que les corresponden a los adultos, o que él podrá aprender cuando adulto, les estamos haciendo un gran daño. Esta es una teoría, ¿sí? O sea, no es mi forma de pensar, es la forma de pensar de Piaget. Muchos están de acuerdo, muchos consideran que no, pero esta teoría entonces nos cambió definitivamente a todos los educadores la idea de enseñar en preescolar, en primaria, en secundaria. A un niño de secundaria podemos explicarles sin necesidad de pizarrón, de videos, ni nada por el estilo, les podemos explicar un concepto. Por ejemplo, ¿qué es la contaminación? Y hablamos sobre contaminación. Y probablemente nos atiendan unos minutos, lo suficientes para que puedan entender el concepto, porque tienen ya la capacidad para trabajar aquí, abstracciones, y se van imaginando las cosas que les vamos diciendo. Pero ¿qué sucede si queremos hacer lo mismo con un niño de primaria? Definitivamente no, ¿verdad? Necesita el ejemplo, el dibujo, la película, el ejercicio, el juego, algo que tenga que hacer. Por eso son concretas. Y las formales ya son abstractas. Esto es lo que tendría que caracterizarnos a todos nosotros a nuestra edad. Porque además, Piaget ya no sigue, ¿verdad? O sea, llega hasta los 12 años y dice, pues ya de ahí en adelante. Bien. Esta teoría entonces de Piaget es el desarrollo cognitivo, es desarrollo humano, es desarrollo infantil, pero le preocupa sobre todo este aspecto cognitivo y cómo es que logramos este desarrollo. Vamos a pasar con otra, que esta es una teoría de desarrollo psicosexual, o sea, se aparta totalmente de lo que a Piaget le interesa, porque además Sigmund Freud tenía otra formación. Piaget estudió muchas cosas, ¿no? Piaget estudió desde cuestiones que tienen que ver con la biología hasta la psicología, y por eso se fue más como por esta parte del desarrollo cognitivo, porque le interesaron muchas cuestiones epistemológicas. Pero Sigmund Freud no, tiene una formación distinta. De inicio debemos saber que él, bueno, es austriaco, en 1856 nace, se va a Viena, proviene de una familia pues de muy bajos recursos, pero él tiene la posibilidad de entrar a la universidad a los 17 años y se graduó como médico. Y después se especializó en el sistema nervioso de los peces, ¿no? Y destacó muchísimo como investigador. Más adelante empezó a trabajar como médico en el Hospital General de Viena. Después se casó y empezó a
generar la teoría por la que lo conocemos, su teoría psicoanalítica, en 1889, realmente joven. ¿Y por qué le atrajo esta parte? Sobre todo porque cuando se desempeñó como médico, tanto él como sus amigos, se interesaron en el estudio de los pacientes que eran catalogados como histéricos, ¿sí? La histeria, como que ese desorden del comportamiento le interesó mucho a Sigmund Freud y quería entender por qué se daban situaciones así en la conducta de los seres humanos que eran catalogadas como histerias u otras cuestiones que como que daban a entender que las personas no eran como muy normales. Eso le interesó a él. Y de ahí es que entonces empezó a generar su teoría. Una teoría que tiene muchos aspectos. Aquí vemos uno de ellos. A él, por supuesto, esta parte de la personalidad y del comportamiento humano le atrae como psicólogo. Y el aparato psíquico que él identifica tiene esta estructura. Él dice en su teoría que los seres humanos poseemos una parte inconsciente, ¿sí? Esto es el ello o el id. Pero también tenemos una parte preconsciente y una parte consciente. Lo consciente es esta parte blanca. Esto es como si fuera un enorme trozo de hielo que está flotando en el mar. ¿Y qué sucede de este trozo de hielo? Vemos tan solo una partecita, pero la gran parte está oculta de este trozo de hielo. Entonces, algo así sucede con las personas. Esta parte consciente, esta parte blanca, ¿sí? Es la que se ve y la que ven de nosotros, la que queremos que vean. Y todo este que está abajo es inconsciente. A veces ni siquiera nosotros sabemos qué es. Entonces, para él, el inconsciente, del que pues no se había hablado hasta entonces, Freud fue el primero, dice que es esta parte que existe en todos nosotros, los seres humanos, en donde están nuestros recuerdos, a veces los más tristes, los que nos han hecho más daño desde los primeros años de vida, están las emociones que reprimimos, están aquellos aspectos de los que no podemos hablar porque además a lo mejor ni siquiera los conocemos. Y esos permanecen en nuestra parte inconsciente. Y que ese inconsciente del ser humano es así como casi irracional, ¿sí? Es decir, todos tenemos una parte irracional que se guía por el principio del placer. Incluso él habla de la existencia de dos tipos de instintos en nosotros. Hay instintos de vida, eros, e instintos de muerte, thanatos. Y están así como que en una lucha. Pero no somos conscientes de ello. A veces los hacemos conscientes, nos dice Freud, a través de los sueños. Los sueños, o lo que nosotros soñamos, de repente pueden, dice él, reflejar estas cuestiones inconscientes que habitan en nosotros, esos miedos, esos recuerdos, esos deseos, esa, esa parte irracional, salen a flote por los sueños. Y entonces mucha gente por eso va en busca de la interpretación de los sueños como para tratar de entender cuáles son esos temores, esos miedos, no porque sean cuestiones que pueden predecir tu futuro, sino los sueños pueden utilizarse para poder entender qué sucede. Porque así es que él se dio cuenta que esas personas o esos pacientes que eran considerados así como histéricos, con trastornos de conducta, en realidad no eran personas que tuvieran algún tipo de retraso o deficiencia mental. Sucedía que esas personas tenían tanto peso en el inconsciente por cosas que les sucedieron desde niños que les hacían actuar de un modo o de otro. ¿Cuál era el reto? Llevar esta parte inconsciente hasta el consciente, o sea, darte cuenta, saber qué es lo que estás reprimiendo, qué es lo que te está haciendo daño, qué es lo que sucedió en tu pasado, que te hace actuar de un modo o de otro. Por ello, él crea una
técnica que utilizan muchos psicólogos en la actualidad, que son psicoanalistas, y entre ellas está, por ejemplo, la hipnosis. La hipnosis viene precisamente de esta corriente. Es llevar a la persona a un estado como que semi-inconsciente, como que ni estás dormido ni estás despierto. El psicólogo le empieza a hablar, empieza a narrar algo que te va llevando a un estado de somnolencia primero, hasta que quedas así como que eh, en un estado hipnótico en donde no puedes despertar por tu propio deseo, ni estás totalmente dormido, porque incluso te va preguntando. Y por eso es que te hace recordar sucesos de tu vida cuando eras pequeñito que te están lastimando, y cuando por fin los llevas a flote, cuando por fin hablas de ello y te liberas de ese peso, de ese miedo, de esa emoción, de esa cuestión que te está haciendo daño, tu comportamiento entonces cambia significativamente, ¿sí? Así, por ejemplo, si fuiste un niño abandonado, con falta de atención, de cariño, de apoyo, pero resulta que siendo adulto, tú reprimes ese dolor. Es más, ya ni te acuerdas, ¿sí? O sea, ya no te acuerdas de que no comías y que no te hacían cariños y que te maltrataban y te golpeaban y demás. No, no te acuerdas, porque eso tenemos los seres humanos. Podemos reprimir recuerdos, sentimientos, emociones. Pero ¿qué sucede? Tu comportamiento puede ser agresivo, ¿no? Como resultado de eso que estás reprimiendo. Puede ser una persona violenta y puedes querer desquitar ese dolor con el primero que se te ponga enfrente, y por eso el carácter puede ser tan difícil. Y entonces, ¿qué sucede cuando en una sesión de psicoanálisis, a través de la hipnosis, tú empiezas a recordar lo que viviste cuando niño y empiezas a hablar de esto? Por supuesto que también el psicólogo te lleva a que despiertes, ¿no? Y probablemente algo recuerdes, algo no de esta sesión, pero lo que es cierto que te libera. Generalmente despierta uno de la sesión hipnótica y lo primero que hace uno es llorar y llorar y llorar y llorar por todo esto que está en tu interior y que ni siquiera lo identifica. Y lo llevas a la parte consciente. Hay una parte en medio, dice aquí, una parte preconsciente, ¿sí? Esta parte del preconsciente es el que nos permite mediar entre esos deseos primitivos que están en el inconsciente y lo que es socialmente aceptable, ¿sí? Es como sería alguien que te está aconsejando, ¿no? No, a ver, cálmate. Por ejemplo, tú puedes tener el deseo incontrolable de querer golpear a la persona que te está ofendiendo, pero existe algo en ti que es preconsciente, que va a mediar este impulso y ese deseo que podríamos decir es primitivo, golpear a una persona, ¿no? Entonces, es él como que te está aconsejando de cálmate, no lo vas a golpear, respira, tranquilízate, no le hagas caso, no escuches, punto, ¿sí? Pero también puede ser, por ejemplo, un impulso o un deseo así primitivo, el que, por ejemplo, tú quieras robar un objeto. Y hay algo en tu preconsciente que te dice, calma, eso no es tuyo. Tienes que dejarlo donde estaba. No puedes actuar así. Esto tiene consecuencias. Además, a ti no te costó adquirirlo. Regrésalo. O no lo toques, ¿sí? Entonces, es esta parte donde están los valores, los principios, y son los que te hacen actuar. Claro, hay personas que pareciera que no lo tienen, ¿verdad? Y son precisamente las que actúan de forma irracional. Eso nos dice Sigmund Freud, ¿verdad? Todas estas personas que son, por ejemplo, no tienen ningún tipo de, de, de freno ante sus impulsos irracionales y pueden hacer daño, pueden matar, pueden robar, pueden quitarse todos los obstáculos sin importar las consecuencias. Bueno, son personas que no tienen en su interior eso que va regulando.
no tienen principios, no tienen valores, no tienen moral, ¿no? Y esto es lo que uno va adquiriendo también a lo largo de la vida gracias a la interacción con los demás. Esta parte del yo, esta parte del ego, eh, es la que se desarrolla durante la infancia. ¿Y cuál es su objetivo? Satisfacer las demandas del ello, o sea, de esa parte racional. El yo se guía por el principio de la realidad y opera tanto en la parte consciente como en la subconsciente. Digamos que estas dos que se acercan casi así como que a la orilla, no a la orilla, que se acercan a la superficie, el yo, el preconsciente, esto que se acerca a la superficie es lo que damos a conocer de nosotros, lo que es aceptable, quienes tienen un sistema jerárquico así de valores bien definidos y de principios muy bien identificados, logran hacerlo. Quienes no, no les importa. O sea, pueden mostrar su parte inconsciente, irracional y demás sin tener ningún recato. Lamentablemente, ¿no? Lo vemos, lo vemos. Bueno, estas cuestiones nos dice, este superego, este super yo, es entonces el responsable de asegurar que sigas los estándares morales, ¿no? Es un principio de moralidad, es lo que nos invita a comportarnos de manera aceptable. El super yo incluso puede llegar a que nos sintamos culpables cuando no seguimos las normas, ¿no? Y entonces entramos en conflicto y decimos, ay, no hice bien, no debí contestar de esa manera, no debí decirle esto, no debí llevar a cabo tal acción, me siento terrible, estoy arrepentido, estoy arrepentida. Ese es el super yo, ¿verdad? Esta es tu conciencia. Y el yo, la parte consciente, lo que sí se ve, de repente puede utilizar lo que Freud llama mecanismos de defensa para que eso que está en el inconsciente y te está causando tanto daño, puedas manejarlo de algún modo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando un niño nace, todo en él es ello, ¿sí? Es decir, tiene necesidades de alimentación, de higiene, de sueño, y obviamente quiere que se las satisfagan inmediatamente. El niño llora y llora y llora y llora y no tiene capacidad para esperar. Se rige por un principio de placer, es impaciente. Si el niño tiene hambre, si se ha ensuciado el pañal, si tiene frío, lo que sea, quiere que se le resuelva inmediatamente, porque de otro modo llora y llora y llora y llora, porque toda su conducta está regulada por el ello, ¿sí? La parte más interna de nuestra persona. Pero poco a poco vamos los seres humanos aprendiendo a esperar. Y el pequeñito puede darse cuenta que alguien lo está alentando, puede empezar a distinguir situaciones y entonces surge el yo, que es lo que está más cerca de la superficie. Y entonces se calma, ¿verdad? Porque va aprendiendo y dice, bueno, ahorita me traen la leche, ahorita me van a tapar. Eh, por supuesto, si hay esa respuesta, porque si no la hay, entonces empiezan a vivir muchos conflictos y muy serios. Entre estos aprendizajes distinguimos entonces desde niños qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y es ahí cuando empieza a formarse el super yo, que es la parte moral. ¿Sí? Un niño va orientando su conducta según lo que van indicando los adultos. Los adultos le van otorgando premios, castigos, indicaciones, en fin, y entonces los seres humanos vamos aprendiendo a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo aceptable y lo inaceptable. Y se va formando el super yo, ¿sí? Que sería como que la parte eh, intermedia y la parte moral, como el referí entre nuestra parte inconsciente y la parte consciente. Lamentablemente, cuando no se tiene esa orientación, cuando no se tiene ese apoyo, cuando no se tiene ese acercamiento, pues imagínense cómo es que vamos a formarnos este super yo. Utilizamos entonces mecanismos de defensa.
¿Para qué? Bueno, para que lo que sentimos, lo que reprimimos, lo que escondemos y que incluso a veces ni sabemos qué es, pero que nos causa daño, aprendemos a manejarlos de algún modo y a eso le llaman mecanismos de defensa. Es una forma de resolver eso que estás viviendo y ese conflicto que puede dar lugar a trastornos de la mente, de la conducta, incluso hasta físicos, ¿sí? Em, no son modos correctos, pero son modos que nos ayudan a regular esa parte inconsciente. ¿Como cuáles? Por ejemplo, desplazamiento, ¿sí? Se refiere el desplazamiento a redirigir un impulso, que habitualmente es una agresión, hacia una persona o a un objeto. Por ejemplo, alguien se siente frustrado con su jefe, pero no va y patea al jefe, va y le patea al pobre perro, que es el que se deja, ¿verdad? Es con el que se puede, o sea, se desplaza ese deseo irracional de querer patear a tu jefe al, al perrito, ¿sí? Lo desplazo. Te odio, jefe, y te quiero patear y golpear, pero socialmente esto no es aceptable, entonces, ¿qué hago? Pateo al perro. Eso es un mecanismo de defensa. Lo podemos ver entonces en las personas que suelen ser, por ejemplo, así, muy agresivas, que tienen muy mal carácter, que tienden a ofender a las demás. Y entonces los psicólogos o los psicoanalistas nos dirían, algo tiene en el inconsciente esa persona de mal carácter, esa persona violenta, esa persona agresiva, esa persona tan grosera, algo vivió de niño y lo tiene en el inconsciente y le está causando mucho daño. Y como no ha logrado resolver, pues entonces desplaza toda esa frustración hacia otras personas que no tenemos nada que ver, pero es lo que tenemos, pero estamos cerca, ¿no? Otra es la represión, por ejemplo. Em, reprimimos, reprimimos, incluso olvidamos realmente, ¿no? A los eventos, a los pensamientos que son dolorosos. Y entonces, de algún modo, eso que estamos reprimiendo, perdón, algún día explota y explota generalmente en conductas que son inapropiadas. Gritamos, ofendemos, lastimamos o peor, hacemos más daño. Por ello es que cuando nos dicen tienes que ir a un psicólogo, pues bueno, no tendríamos que tomarlo como una ofensa, porque yo creo que todos necesitamos de repente también atender nuestra salud mental, porque a veces nuestras formas de comportarnos no pueden ser como muy aceptables. No hablo solamente de los agresivos, ¿no? Hablo también de los impuntuales, de los desordenados, de los que son desorganizados, de los que no cumplen su palabra, o sea, comportamientos que son de este tipo y que a veces no sabemos cuál es el origen, ¿no? Si es que yo no sé por qué soy así, yo me propongo levantarme temprano y por más que corro siempre llego tarde a un lugar. Nos dirían los psicoanalistas, algo tienes en el inconsciente, debes llevarlo a flote, debes sacar, para que al hacerlo consciente lo puedas resolver. También esta teoría de Sigmund Freud nos habla específicamente de las etapas del desarrollo psicosexual, ¿sí? Por eso le critican mucho a Freud y muchos no están de acuerdo con él, porque consideran que enfatiza este aspecto de la sexualidad de una forma exagerada. Y claro está que para la época en la que surge, pues los niños eran considerados así como que seres inocentes, bellos, divinos, y resulta que viene Freud y nos dice exactamente lo contrario. Nos dice cosas que para la época fueron un escándalo y muchos no estuvieron de acuerdo, pero lo cierto es que muchas cosas en psicología se dicen antes de Freud y después de Freud. O sea, Freud es una referencia importante. Estemos o no estemos de acuerdo con su teoría, porque además pues maneja cosas que a muchos nos pueden resultar incómodas, pero que nos deja ver otra parte de la personalidad que es interesante, ¿no? Por ejemplo, Freud nos dice que los seres humanos de los 0 a los 18 meses
o sea, más o menos lo que para Piaget sería la etapa sensoriomotriz, pero que Piaget nos lo dice bien bonito, ¿verdad? Y nos dice sensación y movimiento son la fuente del conocimiento. Pero Piaget ve desarrollo cognitivo, Freud desarrollo psicosexual. Y entonces, ¿qué dice? En esta etapa, todo el centro del placer está en la boca. Le llama zona erógena incluso. Por eso es que el niño chupa todo lo que se encuentra, porque eso es placentero, eso le provoca placer, ¿no? Y entonces, para él, desde esta fase, los seres humanos ya experimentamos nuestra sexualidad. Y así, por ejemplo, si a un pequeñito le prohibimos que se chupe el dedo, la mano y todo lo que se encuentre, entonces le estamos provocando un problema. Porque cuando hay conflicto durante la etapa oral, es cuando adolescentes o adultos necesitan compensar esa satisfacción de tener, de llevarse algo a la boca. Por eso la gente fuma, ¿sí? Porque es una dependencia la que se tiene hacia esta zona que cuando niños no pudo atender debidamente y se genera un conflicto. Pero también los que toman mucho, los que comen mucho, o sea, todos los adultos que resuelven sus problemas brindando satisfacción a través de la boca, como comer, como fumar, como tomar. Y estas cuestiones que lamentablemente hacen tanto daño. Y nos dice Freud, fue por eso, porque hubo conflicto, porque no se atendió como tendría que atenderse a este niño desde sus primeros meses y no le permitieron experimentar entonces esta sensación de placer en sus primeros años. Es la mamá de quítate, no te chupes la mano, no te lleves eso a la boca, no, y verdad, estas prohibiciones causan daño. ¿Qué sucede después, entre los 18 y los 3 años? Él le llama etapa anal, porque si en la primera la boca era el centro del placer, pues resulta que aquí cuando el niño está o tiene que aprender a controlar los esfínteres y empieza a avisar, y que es todo un logro para los papás, ¿no? Cuando dicen, ay, ya avisa, qué bueno, ya no voy a lavar pañales, ¿no? O ya no voy a comprar pañales, porque eso es un gran logro para la familia, pero también lo es en su desarrollo, ¿no? Y sobre todo en su desarrollo psicosexual. Y por eso debe ser tan cuidadoso este proceso en el que el niño deja el pañal o empieza a avisar. Y además, cuando va al baño, su satisfacción, ¿no? Del desecho es tal que es una experiencia muy gratificante. Pero ¿qué sucede cuando los papás, por ejemplo, empiezan a regañarlos si ya no avisaron y se hicieron de repente, ¿no? En su ropa? O cuando los exhiben, por ejemplo, y dicen, mira nada más, ¿cómo dejaste el baño tan sucio? No sabes ni siquiera usarlo, no sabes limpiarte. A ver, ven aquí, te limpio, y los avergonzamos. Esto también genera un daño. Esto también va a generar comportamientos futuros desagradables, ¿no? Es una etapa en la que, por ejemplo, cuando no existe absoluta confianza y libertad para que el niño pueda ir al baño y pueda, por ejemplo, defecar sin problema, qué bien. Pero cuando la mamá o el papá no son cuidadosos, generan un daño que después se puede reflejar, por ejemplo, en los adultos que son excesivamente adictos a la limpieza, ¿verdad? Porque, bueno, hay que ser limpio y hay que ser ordenado, pero hay gente que se pasa, ¿no? Hay gente que dice, ay, a ver qué le pasa, ¿no? Porque yo conocí a una persona que, por ejemplo, lavaba los huevos antes de prepararlos para el desayuno, ¿no? Y los lavaba así con Fab y con el estropajo y tenía una eh, excesiva compulsión a, a la limpieza, de tal forma que si se derramaba una gotita, pues corría para limpiar la gotita o para sacar la basura, o sea, en exceso, ¿no?
los extremos. O también puede ser lo contrario, la gente que es sumamente descuidada y sucia. Generalmente lo que nos dice Freud es, durante esta etapa, entre los 18 meses y los 3 años, sus padres, su familia, sus cuidadores, no atendieron debidamente ese momento en el que el niño iba al baño para desechar lo que ya había comido y no lo hicieron como debía ser, ¿no? Hay otra etapa, ahí es que está repetido, pero aquí es genital. Este es anal, acá es genital, perdón, una etapa genital en donde esta etapa, los genitales son precisamente la parte, ¿no? Más importante, en donde definitivamente no se le tiene que prohibir al niño ningún tipo de comportamiento que tenga que ver con su deseo de averiguar más, de conocer, porque entonces es cuando empiezan a distinguir entre los niños y las niñas. Pero si nosotros los regañamos y les decimos, no veas, no te toques, deja eso es pecado, eso no se puede, entonces el niño empieza a tener una visión diferente, una visión deforme, ¿no? De su sexualidad. Sucede en cuanto el niño cumple los 6 años y hasta la pubertad, que vendrían siendo como los 11 o 12 años, nos dice Freud, es como una etapa de latencia, ¿sí? Es decir, ya entra a la escuela, pero durante esta etapa mm, se creyó que esta sexualidad como que quedaba dormida, ¿no? Como que ahí estaba latente, pero en realidad el niño muestra ya desinterés por estas cuestiones porque está más preocupado por conocer y aprender otras cosas, sobre todo cosas de la escuela. Y si el niño a esta edad, a los 6 años, tuvo el cuidado por parte de la familia para superar las etapas anteriores sin sentirse avergonzado, sin sentirse sucio, sin sentirse lastimado, ¿sí? Bueno, pues va a tener un excelente desarrollo y un buen manejo de todo lo que implica, por ejemplo, la etapa escolar. Pero si viene de atrás con problemas, eh, por el trato que le ha dado la familia en sus primeros años con respecto a la sexualidad, seguramente va a ser un niño que en la escuela también va a tener graves problemas, ¿no? Porque aunque no está centrado su interés en aspectos sexuales, bueno, pues sí puede cohibir su comportamiento, ¿no? Ser muy eh, introvertido, ser desconfiado, tener baja autoestima. ¿Qué sucede después? Cuando estamos ya, es que dice, también lo voy a corregir antes de subirles. En esta etapa, en la última etapa, es decir, ya cuando llega a los 12 años, entonces esta curiosidad, pues de repente puede regresar, ¿no? La misma curiosidad que se ve en los pequeñitos, más o menos alrededor de los 3 años, por distinguir entre los niños y las niñas y demás, lo volvemos a ver en la pubertad, ¿no? Cuando es ese despertar de la sexualidad que si no se maneja debidamente puede provocar problemas muy graves, ¿no? No solamente que tengan que ver con el comportamiento ante los demás, no, no es solamente la baja autoestima, no es solamente la inseguridad, el temor, sino es, por ejemplo, el no querer relacionarse tal vez con los compañeros del sexo opuesto, o lo contrario, a lo mejor se convierte en un acosador más adelante, después de los 12 años, si es que no se resolvieron los problemas que se fueron presentando durante los primeros años. De repente esto como que dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la didáctica o qué tiene que ver con mi profesión como pedagogo? Tiene que ver mucho, porque finalmente los seres humanos, pues no solamente somos conocimiento, ¿verdad? No solamente
somos emociones o relaciones sociales. Por supuesto que en nuestra personalidad hay muchos aspectos que tienen que ver con lo que Freud nos muestra en esta teoría. Y entonces, mucho lo vamos a poder resolver nosotros como educadores, como docentes, como pedagogos. No, definitivamente. No es nuestro ámbito de competencia. Quiero decir con esto que si tenemos a un alumno que es agresivo, que llora todo el tiempo, o un alumno reprimido, un alumno que tiene un comportamiento extraño, ¿no? Descuidado con las tareas, eh, no entrega nada, no hace absolutamente nada. Esos comportamientos, si los queremos resolver utilizando esta teoría, no es nuestro ámbito de competencia, porque nosotros no sabemos, por ejemplo, no aprendemos durante la carrera a identificar estos asuntos de la parte inconsciente que traemos desde nuestros primeros meses de vida, incluso, y no sabríamos llevar esa parte inconsciente al consciente a través de la hipnosis o de alguna otra técnica, ¿verdad? No sabemos nosotros interpretar los sueños y no podríamos orientar el comportamiento utilizando esta teoría. Por eso hay muchos tipos de psicólogos, ¿sí? Incluso muchos, desde que se anuncian, te indican qué corriente es la que emplean para llevar a cabo los diagnósticos y los tratamientos. Y si escuchamos, es psicoanalista, bueno, pues significa que utiliza la hipnosis, utiliza los sueños y va a hacer que tú te hagas consciente de lo que traes desde tus primeros años, para que al hacerlo consciente y al saber qué fue lo que te pasó, qué fue lo que te dolió tanto cuando eras niño, qué fue lo que te lastimó, cuando eres consciente empiezas a resolverlo, puedes resolverlo. No lo vas a resolver jamás si no lo identificas. Pero no es la única corriente porque, por ejemplo, puede haber psicólogos que son humanistas y utilizan otras técnicas, ¿no? O psicólogos que son conductistas y utilizan otras técnicas. Pero aún así son psicólogos, ¿no? O sea, independientemente de qué tan complicadas o tan sencillas puedan ser sus técnicas, no nos corresponde a nosotros querer como que corregir cuestiones de comportamiento de este tipo. Pero lo que sí nos corresponde es enseñar y lograr que el otro aprenda. Y por supuesto que no podemos desprendernos de todo lo demás. Por eso es importante conocer estas teorías, porque necesitamos, en todo caso, canalizarlo ante los especialistas en el caso, ¿no? Si tenemos en la escuela en donde prestamos nuestros servicios un departamento psicológico o psicopedagógico, bueno, pues habrá que canalizarlo hacia esas instancias para que pueda hacerse el diagnóstico y tratamiento. Si el niño es agresivo, si es violento, si es descuidado, si es sucio, así será. A nosotros nos corresponde dirigir procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no podemos desprendernos de todo esto y necesitamos conocer, ¿verdad? Entonces, esta es una teoría distinta del desarrollo humano y vamos a proceder a otra, al estudio de otra, para que después podamos hacer comparaciones y algunos ejercicios. Por lo pronto, para esta semana vamos a estudiar algunos casos específicos utilizando pues estos conceptos del desarrollo psicosocial de Sigmund Freud y van a aparecerles también los casos y las preguntas en el foro y vamos a realizar una lectura previa sobre nuestra próxima teoría, que es de otra naturaleza y que comparten con nosotros autores como Vygotsky y que tiene que ver con el desarrollo, pero, perdón, con el contexto sociocultural y el desarrollo humano. Bien, pues entonces dejamos hasta aquí esta explicación y la recomendación es ir a los foros para que podamos ver cuáles son las preguntas y quedo a su disposición cualquier duda o comentario que tengan al respecto. No duden en escribirme para que los podamos resolver oportunamente. ¿Sí? En este momento vamos a actualizar
y bueno, pues ya posteriormente ustedes las consultan para su realización. Pues yo quedo a sus órdenes, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, no tengan ninguna duda, pueden escribir. Muchísimas gracias, les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho.